Muy bien, chicos y chicas, entonces, continuando con el programa, no se olviden que estamos dentro del último tema, que es trabajo y energía. ¿En qué nos vamos a centrar en esta clase? Son básicamente dos cuestiones. Vamos a analizar la relación entre el trabajo externo y la variación de energía mecánica, ¿no? Ese es lo primero que vamos a centrar nosotros. Vamos también a analizar la ausencia de trabajo externo. ¿De acuerdo? Y los efectos que tienen en energía, ¿no? Y finalmente vamos a analizar el trabajo de fuerzas conservativas y trabajo de fuerzas no conservativas. Vamos a analizar el trabajo de las fuerzas conservativas. Muy bien. Entonces, simplemente les recuerdo rápidamente qué fue lo que estudiamos, qué se estableció en la clase anterior, en resumen, chicos y chicas. Muy bien. Y finalmente, podríamos empezar. Entonces, como resumen, no se olviden, en la clase anterior hablamos del trabajo, definimos al trabajo como una cantidad física escalar. El trabajo, en resumen, dependía de la fuerza, punto del desplazamiento, y podíamos aplicar esta definición siempre y cuando la fuerza sea de tipo constante, en resumen, y de paso, no se olviden, si hablamos aquí de desplazamiento, también de pronto no les hice mucho hincapié, la trayectoria que sea recta. ¿De acuerdo? Si es que teníamos fuerzas que eran variables, si la fuerza es variable a lo largo del tiempo, varía. En resumen, lo que nos conviene en ese caso es analizar la gráfica. Para eso necesitamos la gráfica como función de la posición. Y no se olviden, debemos encontrar la componente que sea paralela al desplazamiento, en resumen. Y una vez que tengamos la gráfica, o deberán darme la gráfica, lo que debemos encontrar nosotros es el área. Y el área de la gráfica, fuerza como desplazamiento o posición, en resumen, el cambio de posición, representa el trabajo, ¿no? No se olviden de eso. Adicional a eso, también establecimos por ahí un trabajo que era interesante, que es el trabajo neto, que es el trabajo de la fuerza neta, o en resumen, el sumatorio de todos los trabajos que actúan sobre un cuerpo. Y sobre el trabajo neto produce variaciones en energía cinética. Por otra parte, tenemos también el trabajo externo y hicimos un primer análisis de una situación bastante limitada. Y el trabajo externo, en resumen, para la situación que establecimos, en un principio se establecía como cambios en una energía potencial gravitacional. Y esto fue, en resumen, todo lo que se planteó o se logró analizar en la clase anterior. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda o pregunta al respecto, chicos? Chicos, chicas, ¿me escuchan ahí? Sí, profe, sí. Ya, genial. Muy bien. Lo que nos hacía falta hablar es el trabajo externo para una fuerza variable, y en particular la fuerza variable que íbamos a estudiar nosotros es la fuerza elástica, ¿no? Entonces, les pongo por aquí, en esta clase nos vamos a centrar a eso, luego vamos a hacer una definición un tanto más general. Trabajo de la fuerza elástica. Eso todavía no lo hicimos, ¿verdad? ¿O ya lo hicimos? No. Muy bien. Entonces, en eso nos vamos a centrar en esta clase y vamos a tratar una situación, como les comentaba al principio de la clase,
muy limitada, ¿no? Luego vamos a extrapolar, solo que quiero que tengan claro esta primera aproximación. Muy bien. Tenemos por aquí, tenemos que... Tenemos un cuerpo que tiene una masa m que está unida a un resorte. Ya sabemos que este resorte tiene una constante k. Se colgó eso. Tiene una constante k. Denme un segundo, parece que se colgó. Ya. Entonces, listo. Tiene una constante k. Se aplica una fuerza externa. Dada esa fuerza externa, este cuerpo que está por aquí se mueve con una velocidad v que se caracteriza por ser constante. ¿De acuerdo? Vamos a partir de esa premisa. Y en este caso, ya no vamos a hacer el mismo enfoque que antes. ¿Se acuerdan cómo resolvíamos esto? ¿Cómo se hizo la deducción de las relaciones? Nosotros lo hicimos mediante un diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, pero ya no con la finalidad de hacer el sumatorio de fuerzas, porque aquí el sumatorio de fuerzas va a ser un sumatorio de una fuerza variable. Y eso nos va a complicar el análisis. Entonces, más bien solo lo vamos a plantear para establecer las fuerzas que están presentes. Tenemos la fuerza elástica y tenemos la fuerza externa. Muy bien, no se olviden, como les decía, aquí este cuerpo se desplaza una distancia. Tengan eso en mente. Ahora, en esta situación y en cualquier situación donde la fuerza sea variable, ustedes van a utilizar este abordaje. Vamos a partir de lo que conocemos. Que ya es conocido para nosotros que el trabajo neto se manifiesta como variación de la energía cinética de manera general. Pero en esta situación, dado que la velocidad es constante, ¿cuánto vale el cambio de la energía cinética? Chicos, chicas, ¿cuánto valdría? 0. Correcto, sería igual a 0. Entonces, el trabajo neto en esta situación no es nada más que 0. Y finalmente sabemos que el trabajo neto va a ser igual a ¿quién? Al trabajo de la fuerza elástica más el trabajo externo. Eso es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso en resumen? Fíjense algo que ya nosotros podemos tratar con facilidad. El trabajo de la fuerza elástica tiene que ser igual a menos el trabajo externo. ¿Qué quiere decir eso? Que si el uno realiza un trabajo activo, por ejemplo, ¿quién realizaría trabajo activo en esta situación? La fuerza externa realiza trabajo activo porque está en la misma dirección que el desplazamiento. La fuerza de rozamiento tendría que ser un trabajo resistivo, ¿no? Eso es lo que me indica este menos en resumen, ¿no? Entonces, primera cuestión, si gustan lo podemos agrupar de otra forma o representar de otra forma, que es lo mismo en resumen. Listo. Primera cuestión, trabajo externo se manifiesta como menos cambios, o mejor dicho, como menos del trabajo de la fuerza elástica. Ahora, como la fuerza es variable, no se olviden lo que les comenté hace un momento. Dado que es una fuerza variable, nosotros requerimos analizar la gráfica. Entonces, la fuerza elástica ya la estudiamos con anterioridad y fíjense ustedes, aquí pongo una fuerza que está en X, acá pongo la deformación. Y muy bien, con eso en mente puedo establecer la gráfica. Sabemos que la gráfica para la fuerza elástica es esta, en resumen, ¿no? Empieza desde 0, en resumen, cuando la deformación es 0 y se incrementa hasta cierto valor. Nosotros vamos a tomar un intervalo genérico, ¿de acuerdo? No vamos a asumir que parte desde la deformación 0, desde la longitud natural, sino que vamos a tomar un intervalo cualquiera. ¿Qué es lo que estoy indicando? Que ya está deformado previamente, ¿no? Significa que de aquí ya existe una deformación inicial hasta acá que va a tener una deformación final. Eso es lo que estamos indicando aquí. Deformación inicial, deformación final, perdón, no es deformación final, aquí era fuerza inicial. Entonces esta será la fuerza elástica inicial y la otra será la fuerza elástica inicial, fuerza elástica final. Entonces acá será la deformación final. Y lo que queremos encontrar es el trabajo. Entonces vamos a encontrar el trabajo aquí. Muy bien. Y dada esa situación, podemos plantear lo que nosotros sabemos, lo que les acabo de comentar. El trabajo de la fuerza elástica será igual a ¿qué? Será igual, en resumen, a
el área bajo esa curva es base mayor, que será deformación final, y más base menor, que será deformación inicial, sobre, en resumen, 2 multiplicado por la altura. La altura es fuerza elástica final menos fuerza elástica inicial. Y listo, de esa manera queda definido el trabajo, pero no se aprecia con facilidad cuánto vale ese trabajo porque está en términos de la fuerza. Para eso recurrimos a la definición de la fuerza elástica. Ustedes recordarán, la fuerza elástica era menos la deformación que tenga en ese instante por la constante. ¿De acuerdo? No se olviden, el menos indicaba que la deformación está contraria a la fuerza y vamos a aplicar esa definición en este momento. Entonces, trabajo de la fuerza elástica se manifiesta como deformación final más deformación inicial multiplicado por la fuerza elástica final. La fuerza elástica final será menos la constante, pero como hablo de fuerza elástica final, será deformación final. Menos la constante, como hablo de fuerza elástica inicial, será la deformación inicial. Todo eso dividido para 2 y veamos a qué llegamos. Fíjense ustedes, lo que tengo aquí es, control Z, deformación final más deformación inicial, y eso multiplicado por, en resumen, menos la constante de formación final más la constante de formación inicial, todo eso dividido para 2 básicamente. ¿Listo? Operemos esa cuestión. Trabajo externo será deformación final menos, ¿no? Menos K, deformación final al cuadrado. Luego tengo más constante de formación inicial, deformación final. Luego tengo más, ¿sí estoy bien? Más, no sería más, sería menos, ¿verdad? Menos la deformación, les pongo por aquí, menos la constante, la deformación final, deformación inicial, y me falta simplemente la otra situación que es más la constante deformación inicial al cuadrado. Todo eso dividido para 2 en resumen, y finalmente tenemos el trabajo de la fuerza elástica. Se manifiesta como aquí esto con esto se simplifica y me queda menos constante de formación final más constante de formación inicial al cuadrado sobre 2, lo que equivale básicamente a sacar un factor común. Voy a sacar como factor común a menos un medio, ¿no? Entonces saco como factor común a menos un medio y me quedaría constante positiva, ¿no? Deformación final al cuadrado menos constante de formación inicial al cuadrado. O si querían podría sacar incluso la menos un medio de K, pero lo que obtenemos aquí ya es algo más interesante. ¿De acuerdo? Incluso si quieren lo podemos plantear de esa manera. Un medio de la constante de formación menos un medio constante de formación inicial. Chicos, chicas, ¿está claro hasta ahí? ¿Tienen alguna duda o pregunta quizá? Un trabajo matemático de pronto largo pero sencillo. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Un medio de la constante por la deformación al cuadrado, ¿qué representaba? Eso ya lo establecimos con anterioridad en nuestra clase anterior. ¿Qué era eso, chicos, chicas? La fuerza elástica. No era la fuerza, era la energía potencial elástica final menos energía potencial elástica inicial. Eso quiere decir, en resumen, que el trabajo de la fuerza elástica se manifiesta como menos la variación de una energía potencial elástica, o dicho de otra manera, lo que nos interesaba encontrar a nosotros, el trabajo externo en esta situación, miren ustedes, trabajo externo en esta situación se manifiesta como la variación de la energía potencial elástica. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda o pregunta, chicos, chicas?
Muchachos, muchachas, dudas, preguntas, algo que no esté claro. Kevin, cuéntame. Profe, tengo una pregunta. ¿Por qué le sumó la variación final con la variación inicial? ¿Por qué sumé? Ah, ¿aquí te refieres? Aquí. ¿Aquí? Sí, profe. ¿O Ujú. aquí? Porque estoy encontrado en el área del trapecio, ¿verdad? Y creo que estoy mal. ¿A eso te refieres? Sí, tienes razón. Te refieres básicamente a que el área del trapecio es base mayor y la base mayor en realidad es así y aquí así. A eso te refieres, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Sí te refieres a eso? Sí, profe. Ya. Ujú. Bueno, en realidad no hay inconveniente. Sí, por ahí una confusión entre la base mayor y base menor, pero vamos a llegar al mismo resultado. Aquí mm, debería ser menos, ¿no? Porque lo que estoy encontrando es la altura, que es esto que está por aquí. Esto que está por aquí debe ser menos también, menos. Y acá esto, aquí sí es más, de acuerdo. Y aquí me quedaría menos. Menos, ¿verdad? Ujú. Sí, ¿estás de acuerdo ahí? ¿De acuerdo, chicos, chicas? Sí, ¿no? Sí, profe. Ya, genial. Y aquí hace falta tomar en cuenta algo, porque si se fijan, si operamos esto, me queda esto más, esto que está por aquí me quedaría positivo y acá se sumarían. Lo que pasa es que no se olviden justo esta gráfica que está por aquí es una gráfica que está en magnitudes, ¿no? Cuando nosotros encontramos el trabajo de esa fuerza externa, básicamente, eh, no se No se olviden olvide lo que les lo había que salió. comentado, que la fuerza elástica tiene dirección contraria a la deformación. ¿Qué quiere decir esto? Aquí si tenemos, si esto es cero y hacia la derecha es positivo, estas fuerzas que están por aquí son negativas, ¿no? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que aquí tendría más y aquí me quedaría, no, perdón, llegamos a la misma cuestión que teníamos antes, ¿no? Aquí, insisto una vez más, el trabajo sería menos las fuerzas que están por aquí. Ese es el signo menos que hace falta en resumen. O si quieren lo saco por acá. Este menos, ese menos cambia los signos. Puede cambiar el signo de esto, pero para que quede acorde con lo que planteé hace un rato, eh, quedaría aquí menos y acá más. Con eso en mente, listo, menos más, y ahí sí creo que obtenemos el resultado anterior. Me quedaría aquí menos, acá Profe, creo que es menos K por X final y menos también. menos K por X final y menos acá. Sí, porque está el más. Pero acá Ah, tengo otro menos. ¿Sí o no? Es que no te olvides que aquí me queda también un menos afuera. Ese menos estoy multiplicando a todo lo que tenía acá. Entonces acá me quedaría menos que multiplica a este más, me queda menos, menos que multiplica a este menos, me queda más. ya entendí, profe. ¿Sí? Listo. Sí, ¿verdad?
Y déjenme ver, creo que por aquí todavía está algo medio inconcluso. Vamos de nuevo, no perdamos el tiempo. Vamos aquí. Por retrasos. A ver. Listo. Entonces, como les había comentado, el trabajo de la fuerza es base mayor. La base mayor en este caso es la fuerza final que está por aquí, más la base menor que es la fuerza inicial que tenemos por aquí, dividido por la altura, que no es nada más que este cambio, ¿no? La altura en este caso será final menos inicial. Y si ustedes se fijan, aquí podemos aplicar lo que les había comentado, ¿no? Entonces saco un medio, tendría deformación final menos deformación inicial, y esta fuerza que está por aquí, la fuerza final, será igual a menos K por X final, y ¿de acuerdo? Acá será más menos K por la deformación inicial. ¿De acuerdo? Eso que está por ahí, y no nos olvidemos del menos que está por acá, ¿no? Lo que hace un momento comentaba. Simplemente lo regrupo de esa manera para que sea un poco más visual, un tanto más visual hasta ahí. ¿Y hay dudas, preguntas hasta el momento? Chicos, chicas, dudas, preguntas, ¿no? Entonces me quedaría esto que está por aquí, es la deformación. Deformación. La deformación que me quedaría menos, en resumen, menos K por la deformación al cuadrado. Luego tendría menos también K por la deformación inicial, por la deformación final. Luego tendría más la deformación inicial por la deformación final. Y finalmente tendría más, en resumen, la constante K, la constante del resorte por la deformación inicial al cuadrado, y este menos afuera. ¿Listo? Con eso en mente, este trabajo de la fuerza externa es igual a menos lo que ya les hice notar. Se simplifica esto que está por aquí, y lo que me queda en resumen es la constante de deformación final, y ¿de acuerdo? Menos que está por aquí, más la constante de deformación inicial, y menos que está por acá. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Con eso llegaríamos a lo que ya les había comentado antes. Llegaríamos a un medio de la constante, la deformación, aquí me faltó el cuadrado, deformación menos la constante de deformación inicial al cuadrado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí, chicos, chicas? Sí, profe. Ya, genial. Y justo lo que ya les había hecho notar, aquí la constante y la deformación final al cuadrado representarían la energía potencial elástica final. ¿De acuerdo? Déjenme borrar eso. Representaría la energía potencial elástica final menos la energía potencial elástica inicial, en resumen, que aquí cambiaré una cuestión, solo que ya les hago hincapié por qué, y no voy a borrar esto porque esto aquí está bien. Tendríamos esta expresión, ¿no? Lo que nos dice es que el trabajo de la fuerza externa se manifiesta como cambios de la energía potencial elástica, en resumen, solo que aquí aparece o no aparece este signo menos, porque estoy considerando ya, en resumen, cuando le puse este menos por aquí, que les comentaba, estoy considerando como que fuera esta fuerza elástica, fuera una magnitud, en resumen. Dicho de otra forma, lo que estoy planteando en esta ecuación es una ecuación que simplemente está en magnitudes, en términos de magnitudes. La expresión general será esta que está por acá. ¿De acuerdo, chicos y chicas? ¿Está claro, Kevin? Gracias por la acotación. Por ahí hubo una confusión simplemente con la interpretación.
¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? Sí, está claro, profe. Chévere, muy bien. Ahora, vamos a tomar una situación más general. Como les decía, aquí simplemente quería hacerles notar la dependencia, en este caso, que es muy limitado, donde tengo una fuerza externa y la variación de la energía potencial. Ahora, lo que me interesa en realidad es tener una expresión un tanto más general. Entonces, lo que queremos analizar ahora es la relación entre trabajo externo y las energía cinética, energía potencial elástica y energía potencial gravitacional. Para esta situación vamos a plantear una situación general que implique o que aborde todo lo que hemos hablado con anterioridad. La cinética significará o implicará que tengamos situaciones donde hay cambios en la velocidad. Si hay energía potencial elástica, significará en resumen que hay un resorte. Si hay energía potencial gravitacional, significará que habrá cambios de altura. Entonces, fíjense, tenemos por aquí una constante K. Por aquí tenemos la masa de este cuerpo. Este cuerpo tiene una rapidez inicial y además este resorte está deformado también. Tiene una deformación inicial, ¿de acuerdo? Además de eso, este cuerpo que está por aquí tiene una altura h inicial. Por agentes o por una fuerza externa que está por aquí, tenemos que este resorte se deforma aún más, efectos de esa deformación adicional. Entonces, fíjense, tendría esto, ¿no? Esta será la deformación final. Acá tengo una altura final. Y además de, por efectos, como les decía, de esa fuerza externa, también tengo una velocidad final. ¿Sí? Esta situación es la que nos va a interesar y estudiar, que es una situación genérica donde observamos todos los cambios de energía que son importantes. Y podemos partir de lo anterior. El trabajo neto. El trabajo neto en esa situación y de manera general se manifiesta como cambios en energía cinética. Aquí sí existen cambios de energía cinética, entonces tendrá que ser el trabajo neto igual a la variación de energía cinética. Por otra parte, si hablamos de trabajo neto, significa que tengo que sumar todas las fuerzas que hagan trabajo. Hago un diagrama de cuerpo libre para facilitarme, para poder ver con facilidad qué fuerzas actúan. Entonces tengo por aquí la normal y listo. Me falta la fuerza elástica. La fuerza elástica está en esta dirección, no se olviden que se opone a la deformación. Y de pronto, para hacerlo incluso más visual, dibujo por ahí el desplazamiento. El desplazamiento que está por aquí, listo. Este es el desplazamiento. Muy bien. Y con eso en mente, podemos establecer el trabajo neto, que será el trabajo, el sumatorio de todos los trabajos. Y voy a enfocarme, por ejemplo, en la fuerza neta. La fuerza neta, la fuerza normal, disculpen, produce trabajo en esa situación. ¿Qué me dicen, chicos, chicas? No, profe. No produce trabajo. ¿Por qué no produce trabajo? Porque es perpendicular. Genial, porque es perpendicular al desplazamiento, no produce trabajo. Entonces aquí sí tendré que trabajo de la fuerza, en resumen, externa, más el trabajo de la fuerza elástica, más el trabajo de el peso. ¿De acuerdo? Eso se manifiesta como variación de energía cinética. Y lo que queremos hacer es despejar, ¿no? Vamos a encontrar trabajo de la fuerza externa, se manifiesta como cambios en energía cinética, menos trabajo de la fuerza elástica, menos trabajo del peso. Ahora, variación de energía cinética. Nosotros sabemos que menos el trabajo de la fuerza elástica era igual a ¿qué? ¿Qué producía el trabajo de la fuerza elástica? Variación en la... Correcto, producía variación en energía potencial elástica, variación en energía potencial elástica,
Y no se olviden por qué es importante este signo menos, ¿no? O sea, con el otro menos sería más. Y les hago de pronto hincapié, ¿por qué podemos asegurar que es menos? No se olviden lo que ya estudiamos con anterioridad de la energía potencial gravitacional, porque la fuerza elástica atiende a la misma naturaleza, es una fuerza conservativa. Entonces, fíjense, el peso, y acá tengo el peso. Aquí estamos desplazándonos de esta manera, fíjense ustedes. El trabajo que hace el peso en esta situación, trabajo que hace el peso es un trabajo que es activo o resistivo, chicos y chicas. Resistivo. Es un trabajo resistivo, ¿no? Entonces, es un trabajo negativo. Por ende, no se olviden, trabajo del peso se manifiesta como menos también la variación de una energía potencial gravitacional. Que sea resistivo, en resumen, significaría, miren ustedes, que les pongo por aquí, energía potencial gravitacional final. Energía potencial gravitacional final menos energía potencial gravitacional inicial. Y miren, si es que sabemos que es un trabajo resistivo, significa que la energía potencial gravitacional final comparada con la energía potencial gravitacional inicial cumple una relación. ¿Cuál es mayor? Si es que el resultado sabemos que es negativo. Chicos, chicas, ¿cuál sería mayor? La final. La final tiene que ser mayor. Entonces, claro, a eso me refiero, ¿no? Y ya les voy a hacer el hincapié con la fuerza elástica, ¿no? El trabajo de la fuerza elástica. Dado que el trabajo que hace el peso es un trabajo resistivo, ese trabajo, en resumen, que se hace por ahí, se invierte básicamente en ganar energía potencial gravitacional. ¿Eso qué quiere decir? Que si la energía potencial gravitacional final es mayor, significa que la altura final es mayor. ¿De acuerdo? Lo que observamos básicamente, ¿no? Igual, misma idea con la fuerza elástica, ¿no? Con la fuerza elástica, igual tenemos el mismo ejemplo o la misma situación. Tenemos por aquí este resorte, a este resorte se lo deforma, adquiere una longitud mayor, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tiene una deformación, pongamos aquí X final. Y eso es lo que nos va a interesar, ¿no? Igual, en este caso, cuando estiramos el resorte, cuando lo deformamos, no importa si es de elongación o de compresión, el trabajo será activo o resistivo. ¿Qué hace la fuerza elástica? Chicos, chicas, activo o resistivo. Anthony, ¿qué dices? Resistivo. También es resistivo. Entonces, igual, miren, trabajo de la fuerza elástica igual se manifiesta como menos variación de una energía potencial elástica y también puedo deducir algo similar a lo que ya hicimos antes, ¿no? Estos dos conceptos anteriores son algo homólogos, tienen la misma naturaleza, por eso se llaman potenciales, básicamente. Entonces, miren, energía potencial elástica final menos energía potencial elástica inicial. Basándome en esa idea, la energía potencial elástica final comparada con la elástica inicial, ¿cuál debe ser mayor si comparo los dos? Para que se cumpla que el trabajo tiene que ser resistivo, negativo. ¿Cuál es mayor? ¿La final o la inicial, chicos, chicas? La final. La final, una vez más, tiene que ser mayor. Para que sea mayor, este resultado que está por aquí, en resumen, sigue siendo positivo y luego multiplico por el negativo y sigue siendo un trabajo resistivo. Entonces, esa es la idea. E insisto una vez más, ¿no? El trabajo de la fuerza elástica es menos esa variación, en resumen, porque como se opone, se incrementa la energía, en resumen. ¿De acuerdo? Esa es la idea en las energías potenciales. Muy bien. Entonces, aquí ya queda claro por qué es más, ¿no? No se olviden cuando reemplazo eso. Ahora, el trabajo del peso es lo interesante en esta situación, ¿no? Para la fuerza elástica es fácil darnos cuenta porque nos basamos, en resumen, en función de la deformación. No importa si la deformación está vertical
si la deformación está inclinada o si la deformación está paralela al horizontal, ¿no? Eso es fácil darnos cuenta, la deformación sigue siendo la misma. ¿Sí? ¿Está claro eso, chicos, chicas? No afecta en nada que esté en el plano inclinado. ¿Sí? ¿Está claro o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Me comentan, por favor? Sí. Ya, genial. Entonces, claro, con el resorte es fácil darnos cuenta porque hablamos de la deformación y no importa cómo se deforme, ¿no? ¿De acuerdo? Está deformado en una sola dirección. De pronto con el peso puede ser interesante, porque con el peso, en resumen, aquí yo definía antes, ¿se acuerdan lo que les dije? ¿No? Un cambio de altura directo. Aquí también hay un cambio de altura directo, pero también se mueve una distancia. Y vamos a analizar qué es lo que pasa con el trabajo del peso con esa distancia. Para eso, el trabajo del peso, no se olviden que es igual a el peso punto el desplazamiento. ¿De acuerdo? Ese sería un enfoque. Otro enfoque, no sé si ustedes, ¿qué se les haga más sencillo? Podemos descomponer al peso también, ¿no? Fíjense. Descompongo por aquí. Tengo un peso en X, bueno, un peso en Y y tengo un peso en X. ¿De acuerdo? Si el sistema de referencia es este. Muy bien, por aquí está el ángulo que está antes. La componente del peso en Y, ¿realiza trabajo, chicos y chicas? Es decir, la componente del peso que es perpendicular a la trayectoria. ¿Realiza trabajo? No. No. No realiza trabajo. Ajá, entonces nos centraríamos, insisto, podemos hacer esto o podemos realizar la descomposición, ¿no? Que al final la descomposición es una interpretación del producto punto. Ustedes pueden hacer cualquiera de las dos, de pronto con la otra es más sencilla. Y pongamos aquí. Entonces, el trabajo del peso solo se debe al trabajo del peso en X multiplicado por el desplazamiento que está en X, ¿de acuerdo? Y no se olviden de una cuestión, ¿no? Aquí debería multiplicar por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo forma el peso en X con el desplazamiento? ¿180? Por ende, el coseno de 180 grados, ¿cuánto vale? -1. Menos 1. Entonces, miren, aquí aparece un menos 1 que lo podemos interpretar básicamente de que el desplazamiento está en dirección contraria al peso en X. O también, si me quiero basar exclusivamente en los conceptos, el trabajo que hace el peso en X es un trabajo resistivo. Entonces, como es un trabajo resistivo, le pongo el signo menos y luego nos queda, miren, trabajo de la fuerza elástica, perdón, de la fuerza externa se manifiesta como variación de energía cinética más variación de energía potencial elástica más el peso por el desplazamiento. ¿Está claro hasta ahí, chicos, chicas? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí. Genial. Ahora, miren, el peso en X va a ser igual a masa, gravedad por este desplazamiento. ¿De acuerdo? Les pongo por ahí. Y ahora, voy a hacer una relación geométrica. El cuerpo parte desde este punto hasta este punto y eso es lo que yo llamo un delta X. Además de eso, miren, tengo un ángulo que está por aquí. Ese ángulo que está por ahí es conocido, o deberían darme, es el ángulo de la pendiente. Acá tengo una altura inicial, acá tengo una altura final. ¿Sí está claro, chicos, chicas? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Ya, genial, muy bien. Entonces, no se olviden que lo que estoy analizando es peso en X. Entonces, el peso en X es masa, gravedad, multiplicado por qué función trigonométrica. No se olviden que es peso en X. El peso en X está por acá, ¿no? ¿Qué función trigonométrica debería utilizar? Seno del ángulo. Listo. No lo puse, lo dejé pendiente para que lo noten. Ahora sí. Trabajo de la fuerza externa es igual a variación de energía cinética más variación de energía potencial elástica más masa gravedad. Y fíjense, componente del desplazamiento en X
¿de acuerdo? Es esto de aquí, la hipotenusa en resumen, y estoy haciendo seno de este ángulo. ¿Qué es lo que encuentro cuando hago seno del ángulo? Encuentro el cateto, el lado opuesto al ángulo, en resumen, ¿no? Que será la variación de altura. Y esto ya es conocido para nosotros. Como hablo de variación de altura, entonces es variación de energía cinética más variación de energía potencial elástica más masa gravedad, altura final, menos masa gravedad, altura inicial. ¿Qué es eso? La variación de la energía potencial gravitacional. Correcto, variación de energía potencial gravitacional. Y esta ecuación es muy importante. Esta es una ecuación general. Esta es la que vamos a utilizar nosotros. Ahora, también les quiero hacer notar algo, ¿no? Si ustedes se fijan, el trabajo del peso depende de la trayectoria. ¿Qué me dicen ustedes? No. No, de lo que acabamos de demostrar, miren, me da lo mismo coger al cuerpo y subirlo por este plano inclinado que subirlo recto, ¿no? Entonces, me da exactamente igual, ¿sí? Porque ustedes se fijan, hemos llegado a la misma conclusión, que se traduce como una variación de energía potencial gravitacional, ¿no? Que es una observación que es interesante, que la voy a recalcar más adelante. Sin embargo, tengan en cuenta eso. Igual, de la misma forma, con el resorte también ya les hice hincapié hace un rato, ¿no? Me importa cuál es la trayectoria en resumen cuando estiro un resorte, me importa si lo deformé horizontal, verticalmente o inclinado. No, no importa. Tampoco importa, solo depende de la deformación, al igual que el peso. Entonces, fíjense ustedes, esas dos fuerzas que se manifiestan como energías potenciales solo dependen de la posición, ¿no? No interesa la trayectoria. Como les digo, ya les voy a hacer hincapié más adelante, pero tengan presente eso. Ahora, como les había dicho, esta expresión es una expresión interesante, es importante para nuestro estudio y voy a representarla de otra forma. El trabajo de la fuerza externa entonces se manifiesta como variación de energía cinética más variación de energía potencial. ¿Dónde? Nosotros sabemos que la variación de la energía potencial representará ¿qué? El sumatorio de las variaciones de la energía potencial elástica más variación de energía potencial gravitacional. Y aquí voy a extrapolar, no hicimos la deducción, sin embargo, extrapolando será más la variación de cualquier otra energía potencial, como por ejemplo, ¿cuál? La energía potencial eléctrica, ¿de acuerdo? O si existe otro campo de fuerzas que se manifieste como una variación de energía potencial, más de esa variación de energía potencial. ¿Está claro, chicos y chicas? ¿Hasta ahí? Entonces, no se olviden, esto que está por aquí se ve representado por la energía potencial. La energía potencial es el sumatorio de todas las energías potenciales presentes en el sistema. ¿Dudas? Por ahí me parece que alguien quería preguntar algo. ¿Inge puede repetir la última parte, por favor? Sí, insisto una vez más. Lo que estoy haciendo es la expresión que llegamos antes. La voy a representar, la voy a anotar de una manera distinta, ¿no? Y lo que voy a hacer es simplemente agrupar. La energía cinética es una energía que depende de la velocidad, la dejo aparte. Y aquí yo veo que tengo un grupo de energías que se llaman energía potencial algo, energía potencial algo, energía potencial gravitacional, energía potencial elástica, y dependiendo del sistema podría tener incluso más energías potenciales, ¿sí? Entonces, estoy agrupando todas las energías potenciales con un solo tipo de energía, que se llama energía potencial en resumen. Esa energía potencial representa el sumatorio de todas las energías potenciales en el sistema. ¿Cuáles energías potenciales conocemos nosotros? Ya les acabo de hacer hincapié. La gravitacional, ¿qué otra? La elástica, ¿qué otra? Que es real, la eléctrica. La eléctrica no la vamos a estudiar, de aquí nos veremos en un año quizá con suerte y ahí estudiaremos con mucho más detalle eso. Por lo pronto en este nivel solo nos interesan estas dos energías potenciales, pero ustedes ya vayan teniendo una idea un poco más general. Pueden existir un montón de otros tipos de energías potenciales, incluso ustedes el siguiente semestre van a estudiar otros campos de fuerza que generan por ahí energías potenciales, en resumen. Con eso en mente. Chicos, chicas, ahí sí. Anthony, no sé si está claro. Sí. Ya, genial.
Entonces, no se olviden, lo que estoy representando ahí simplemente es una notación abreviada de lo que acabamos de llegar. Y ahora vamos a abreviarlo un poco más. Resulta que a esta sumatorio de energía cinética más las energías potenciales, le voy a llamar variación de energía mecánica. Entonces, donde la variación de la energía mecánica representa ¿qué? Variación de energía cinética más la variación de las energías potenciales, cualquiera que sean estas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que un trabajo externo se puede manifestar como un cambio en la energía mecánica. Este cambio en energía mecánica puede ser cambios en la rapidez, cambios en energía cinética, es decir, ¿no? Estos cambios en energía mecánica pueden ser cambios en energías potenciales. Quiere decir que cambia de altura, que deforma un resorte, que cambia de posición respecto a un campo eléctrico, en resumen, ¿de acuerdo? Pero los trabajos externos se manifiestan, en resumen, con esos cambios de energía. ¿Está claro, chicos y chicas? ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta el momento? No. Ya, genial. Muy bien, y con eso se responde la primera pregunta, el primer objetivo de esta clase. Esta expresión es la única que deben recordar. De pronto hay que hacerle por ahí agregarle algo adicional, que ya lo vamos a hacer. Pero esto de aquí es lo que nos sirve por lo pronto. Ahora, solo quiero hacerles notar cuáles son los efectos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si sobre el sistema el trabajo externo es cero? Sí, es decir, no existe trabajo externo, ¿de acuerdo? Y ustedes ya saben, que no exista trabajo externo significa que o no hay fuerzas externas que hagan trabajo, o también significa, en resumen, que sí existen fuerzas externas, pero no realizan trabajo, o que existen fuerzas externas que realicen trabajo, pero los trabajos se anulan entre sí, ¿no? O sea, no nos importa cuáles sean esas condiciones, sabemos que a la final el sumatorio, independientemente de existan o no existan, será igual a cero. ¿Qué pasará con la expresión a la que llegamos? Trabajo externo se manifiesta como variación de energía mecánica. ¿Qué significaría? ¿A qué conclusión llegamos? La variación de energía mecánica es cero. Correcto, la variación de la energía mecánica es cero. Y este tipo de expresión ya la hemos visto con anterioridad. Esto de aquí es un principio universal. ¿Qué significaría que la variación de la energía mecánica sea cero? Que la energía Se conserva la energía. al final es lo mismo. Correcto, que la energía mecánica al principio tiene que ser igual a la energía mecánica al final, en cualquier instante de tiempo. Dicho de otra manera, esto que está por aquí, lo que acabamos de plantear es el principio de conservación de la energía mecánica. Es un principio universal. ¿Por qué es un principio universal? ¿Cuál es el único sistema cerrado que conocemos? El universo. El universo es un sistema aislado. Si es un sistema aislado, significa que no hay fuerzas externas. Si no hay fuerzas externas, no hay trabajo externo. Entonces, fuerzas externas, cero. No hay trabajo externo. Como no hay fuerzas externas, no hay trabajo externo. Por ende, la energía mecánica se conserva en el universo. Y es lo que ustedes ya han estudiado con anterioridad, que nos dicen desde la escuelita, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas, chicos, chicas? Muchachos, muchachas, dudas, preguntas. No, pues. Genial. Muy bien. Entonces, en esta idea, por ejemplo, de entender la conservación de la energía mecánica, les puedo poner un ejemplo que es interesante, ¿no? Que es cotidiano incluso, o sus efectos se manifiestan en la cotidianidad. Entonces, aquí tenemos una represa, en resumen, ¿no? Una represa no es nada más que un lugar donde se contiene un gran volumen de agua,
Entonces, alrededor de ese volumen de agua se construye básicamente unas paredes que limitan el movimiento, ¿no? Entonces, miren, por aquí tenemos estas paredes, aquí hay una represa. Lo que estaría por afuera sería el suelo, ¿no? Listo. Luego en esa represa resulta que hay unos ductos. Entonces, tienen cierta inclinación, yo la dibujo verticalmente para notar ciertas propiedades. Al final de ese ducto, por aquí hay unas turbinas, ¿no? Entonces aquí hay como una especie de las aspas de un ventilador, solo que turbinas bastante grandes, ¿no? En turbinas quizá de cuartos de unos 3x3, unas cuestiones muy, muy, muy grandes en resumen. Esto está conectado por aquí a un generador y de aquí salen cables hacia la ciudad, ¿no? Entonces de aquí se transmite a Quito, a Guayaquil, Tumbaco, Cayambe, todas las ciudades en resumen. Listo. Entonces, fíjense ustedes, tomemos como referencia, no se olviden lo que ya les había comentado, el piso. El nivel más bajo que está por aquí. Entonces, esto será la altura más baja que tengamos. Perdón. Aquí tenemos una altura H. Acá les pongo una altura H'. Entonces, fíjense, de aquí tenemos una altura H'. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa situación? Miren, muchachos. En este sistema que les he planteado, ¿existen fuerzas externas? ¿Qué me dicen ustedes? Aquí el agua se retiene, ¿no? Y de pronto podemos tener por aquí esta represa. Pero esta represa lo único que hace es que la velocidad aquí del agua sea cero, la contiene, evita que se mueva básicamente, ¿no? Entonces, esta fuerza que está por aquí de pronto sí existiría, pero no haría ningún trabajo, ¿no? Porque hace que la velocidad sea constante, entonces, aunque sea cero, en resumen, no hay cambios básicamente. Y les pregunto una vez más, ¿existe fuerzas externas en esta situación, chicos y chicas? No creo. No, no hay fuerzas externas, ¿de acuerdo? Por ende, la energía mecánica se conserva. Ahora, ¿cómo funciona una represa? Aquí tienen este ducto, por aquí hay una compuerta, en resumen, que deja pasar más o menos cantidad de agua. Entonces, miren, aquí abren este ducto. Cuando abren ese ducto, ¿qué es lo que pasa? Simplemente vamos a describir esto. Esta masa de agua cae, ¿de acuerdo? Incrementa su velocidad, llega a esta cuestión, hace girar las aspas de esa turbina. Esta turbina genera por aquí un eje y aquí hay unos imanes, hay unos alambres y se genera una diferencia de potencial que a la final es los 120 que nosotros tenemos en Quito. Ahora, chicos y chicas, con eso en mente, analicemos desde el enfoque de energía, ¿no? Sabemos que no existe energía, no existe cambios en energía mecánica, ¿no? Y ¿eso qué significa? Básicamente que la energía mecánica final tiene que ser igual a la energía mecánica inicial. Veamos, al inicio, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de energía mecánica tenemos si ubicamos el sistema de referencia por aquí? No se olviden que la velocidad es cero, no hay resortes en ese caso. ¿Qué tipo de energía tendríamos? Potencial gravitacional. Correcto, tenemos una energía potencial gravitacional inicial y no hay nada más. Aquí tendría más energía cinética inicial, pero es cero porque no se mueve. Luego tengo resortes, no hay resortes, sería cero y listo. Ahora vámonos al final. Fíjense ustedes, podemos irnos acá. Vamos a este punto ahora, ¿no? Entonces, aquí estoy analizando por intervalo, pero no es necesario, ¿no? Este análisis de energía, si es que no se pierde, podemos hacerlo incluso hasta cuando llegue a Quito. Pero aquí solo quiero hacerles notar cómo cambia la energía, ¿no? Entonces, aquí tengo acumulada energía potencial gravitacional. Ahora, cuando llego a este punto B, al final, ¿tengo velocidad o no tengo velocidad? Sí, ¿verdad? Tengo una energía cinética final. Ahora llegué al punto de referencia de mi sistema, no hay energía potencial gravitacional. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que me dice el principio de conservación de energía? No es que esta energía se perdió o algo por el estilo, desaparece o se crea de la nada. A la final,
esa energía potencial gravitacional se convierte en una energía cinética. Esta energía cinética traslacional, cuando impacta con las aspas de la turbina, ¿de acuerdo?, genera una energía cinética rotacional. No nos interesa en este curso estudiar eso, pero esta energía cinética rotacional genera luego una energía potencial eléctrica, porque aquí hay unos imanes, unas corrientes, hay unos efectos magnéticos por ahí, que genera una diferencia de potencial, que no es nada más que una energía potencial eléctrica. Entonces, miren, de aquí pasó de energía potencial, pasamos de energía potencial gravitacional, acá pasamos a energía cinética, acá pasamos a energía cinética rotacional, luego tenemos una energía potencial eléctrica, en resumen, ¿no? Y esta energía potencial eléctrica hace que los electrones se muevan, en resumen, y que tengamos alimentación básicamente para nuestras computadoras, para sus celulares y para cualquier objeto que sea eléctrico, para sus lavadoras, lavavajillas, microondas, refrigeradora, televisión, los focos LED incandescentes, entre otras cuestiones, ¿no? Con eso en mente, chicos y chicas, ¿tienen alguna duda o pregunta respecto a cuán interesante es esta cuestión de la conversión de la energía o de la conservación de la energía? Profe, Dime. y después, ¿en qué se disipa la energía eléctrica? Ya, en realidad no es que se disipe, sino que también hay una conservación. En medio, por ahí ya vamos a hablar nosotros, por ejemplo, del trabajo de la fuerza de rozamiento. Después del receso vamos a hablar de eso, pero sí, es una muy buena pregunta, ¿no? Entonces, profe, usted dice que no se pierde esa energía, no desaparece o algo por el estilo. Entonces, cuando llega a mi computadora, por ejemplo, ¿en qué se convierte? ¿En qué se disipa? Sí, hay una parte, justo como lo comentan, si ustedes sienten sus computadoras, en la parte de abajo, en la parte, yo no sé si tienen laptops o si tienen computadoras de escritorio, en la parte donde está la fuente de poder, tienen ventiladores. ¿Cuál es la idea de esos ventiladores? Disipar el calor, ¿no? Porque hay una parte que se disipa como calor, que se pierde como calor. Lamentablemente los equipos eléctricos no son 100% eficientes, hay una parte que se pierde como calor, incluso los mecánicos tampoco son eficientes, también hay una parte que se pierde como calor. Ya les voy a hablar un poquito más a detalle respecto al calor. No es un curso de termodinámica, pero bueno, ya para la gente que es mecánica o que siga química o ambiental, estudiarán con más a detalle eso. Pero bueno, hay otra parte que sí tiene utilidad, que sí se utiliza. Y por ejemplo, ¿en dónde se invierte esa energía? ¿En qué se disipa esa energía? Por ejemplo, cuando yo hablo con ustedes o hablo en mi computadora, hay un micrófono, ese micrófono se encarga de convertir una señal alterna, en resumen, una señal que varía, eso significa que sea alterna, una señal análoga, mediante algunos principios que no es tampoco interés de este curso, convierte esa señal alterna, luego se codifica, viaja a través igual de diferencias de potencial, puede incluso viajar con fibra óptica, ya no hay problema, y a la final llega esa energía a sus computadoras. Su computadora, ¿qué es lo que hace? Tiene un circuito igual electrónico que alimenta a una bobina, ¿de acuerdo? Una bobina no es nada más que un conductor enrollado, ¿no? Entonces, este conductor enrollado recibe, decodifica la voz que viaja como ceros y unos a través del internet, en resumen, y lo vuelve a transformar en una señal analógica, una señal que varía. Entonces, en esta bobina se manda la señal y debido a efectos magnéticos, en resumen, esa variación que hay en las señales eléctricas se manifiesta como variaciones, en resumen, mecánicas. ¿Por qué? ¿Cuál bobina les estoy hablando? Yo les estoy hablando, en resumen, de un parlante. Entonces, el parlante está conectado a una bobina y un imán. Como hay cambios en el campo magnético, hay una membrana. Ustedes deben haber visto algún parlante. Hay una membrana que en función de la señal eléctrica que se mande empieza a vibrar. Entonces, esa membrana que tienen ustedes en sus computadoras, que tienen, bueno, insisto, no sé si tienen laptops o los parlantes con los que me están escuchando en su momento, están vibrando. Y vibran con la misma frecuencia con la que vibra mi voz, en resumen, y por eso es que ustedes pueden escucharme del otro lado de sus computadoras. Entonces, Fabián, por ejemplo, en ese ejemplo que te acabo de dar,
esa energía eléctrica se invierte luego o se transforma luego en una energía mecánica, en una energía hidráulica, ¿no? Porque lo que estamos haciendo básicamente es haciendo vibrar un fluido, ¿sí? O, por ejemplo, esa energía se invierte en iluminar las pantallas de sus computadoras, ¿de acuerdo? Igual, mediante una diferencia de potencial, se excita a un diodo, este diodo emite luz. Entonces, esa energía que tiene, que viajó o que se convirtió al principio de una represa, se convierte luego en energía luminosa, en fotones que salen. Entonces, se convierten en otros tipos de energía, ¿no? También hay otra parte de la energía, insisto en resumen, que se encarga yo qué sé, hacer los cálculos para las codificaciones que les comento que hay en la voz, para hacer los cálculos en las codificaciones, para transmitir señales a través de Internet, entre otras cuestiones. O igual, por ejemplo, les puedo dar incluso ejemplos más cotidianos. Si ustedes tienen una lavadora o cualquier equipo que sea rotatorio, como una licuadora, incluso una refrigeradora, ¿qué es lo que pasa? Y no se olviden que yo les dije que por aquí hay esta turbina. Esta turbina es un generador, en resumen. Este generador gira y producto de ese giro se genera una señal que cambia, en resumen, una señal alterna, una señal variable, ¿de acuerdo? Ustedes ya en matemáticas han estudiado las funciones trigonométricas, una señal que tiene o que varía como una sinusoide o como un coseno, básicamente. Entonces cambia en el tiempo, pues que se llama señal alterna. Y esto llega a sus lavadoras y utilizamos el principio anterior. Entonces, así como funciona un generador, funcionan los motores. Ahora esa señal llega al motor, hay una inducción magnética, induce un campo magnético y se produce un movimiento en el rotor y funcionan las lavadoras. Entonces, esa energía se convierte una vez más en una energía mecánica rotacional que se invierte, yo qué sé, en lavar la ropa, en activar las bombas para que meta agua, para que salga agua, para hacer un batido, para que la refrigeradora empiece a enfriar, entre otras cuestiones. Fabián, no sé si respondí tu pregunta. Sí, profe. Sí, incluso, por ejemplo, si tienen cocinas de inducción, la idea es la misma, ¿no? Hay una señal alterna, solo que igual en la cocina de inducción lo que se hace es que varíe muy rápido. Si ustedes ponen algo que sea ferromagnético, algo de hierro, como esas variaciones son muy rápidas, el cuerpo, la sartén, la olla, en resumen, no puede vibrar con tanta, o mejor dicho, empieza a vibrar con muchísima frecuencia porque no se pueden mover con tanta rapidez, en resumen, y producto de esa vibración hay un incremento en la temperatura y ustedes pueden cocinar, en resumen. Entonces ahí observamos que hay cambios de energía, ¿no? A la final todo es energía. Se pasa de energía potencial gravitacional a cinética, cinética rotacional, eléctrica, de eléctrica se transmite en su mayoría de forma, no se trabaja de esa manera hasta que llega a la cocina. La cocina también actúa a través de efectos eléctricos y a la final se disipa esa energía como calor y podemos cocinar. O de la misma forma, si tienen termostatos, la idea será similar, ¿no? O incluso si tienen calefones, ahí en cambio la energía cambia, ¿no? Pero ya no estamos hablando de una energía mecánica, más bien estamos hablando de una energía química que se da por la combustión. Entonces, como hay una combustión, hay una liberación de energía abrupta, hay fuego, en resumen, eso calienta el agua, que se transmite básicamente es una conversión de energía de química a energía calórica, y esa energía calórica permite que nos podamos bañar con agua caliente, o si es que tienen duchas eléctricas, la idea será la misma. Por ahí hay un efecto que se llama efecto Joule, que calienta la resistencia, y eso calienta el agua. Transmisión de energía. En resumen, todo es transmisión de energía, y por eso este curso es importante, esta parte es súper importante, porque no importa la carrera que sigan, si es mecánica, eléctrica, sistemas, ambiental, química, petróleos, todo se traduce, en resumen, en flujos de energía, ¿no? Entonces, y el enfoque de energía es un enfoque bastante simple y sencillo que nos permite hacer cálculos o predicciones bastante interesantes. Y bueno, ya, no sé, ¿tienen alguna otra duda o pregunta adicional quizá?
Anthony, ¿dudas? ¿Preguntas? No, dije, pero no sé, tenía la curiosidad de saber en qué se emplea la energía nuclear. La energía nuclear igual es lo mismo, solo que ¿qué es lo que cambiamos? La generación de energía eléctrica, ¿dónde está? Aquí está. De energía eléctrica se basa en este elemento que está por aquí, que es una turbina, que es un generador. Ahora, cuando hablamos de energía nuclear, justo se basa, ustedes recordarán, en estas interacciones fundamentales en la naturaleza. Ustedes recordarán que les había comentado de esta energía nuclear fuerte, la nuclear débil. Entonces, la energía nuclear básicamente se basa en la desintegración de un núcleo, en resumen, ¿de acuerdo? Y resulta que o resultado de esa desintegración hay una liberación abrupta de energía para romper esos enlaces básicamente a nivel nuclear. Hay una liberación, como les digo, muy, muy, muy grande de energía que básicamente se traduce en calor. Entonces, desintegramos por aquí un núcleo, se libera energía a forma de calor. ¿Y qué es lo que se hace? Esta energía a forma de calor se lleva a una caldera. En la caldera, ¿qué es lo que tenemos en resumen? Agua. Entonces, este calor que está por aquí llega a la caldera, el agua que está por aquí se calienta, se presuriza, esta caldera está cerrada, en resumen. Aumenta la energía cinética que tiene adentro las moléculas y el principio es similar, solo que aquí yo ya tengo ductos más pequeños, aquí yo les hablo de kilómetros de caída, en resumen. Bueno, no kilómetros, pero sí son distancias muy grandes, básicamente. Quizá hasta algunos kilómetros, en resumen. Pero cuando tenemos energía nuclear, igual tenemos una caldera, aquí el agua se calienta, se evapora, en resumen, y tenemos un sistema similar, solo que aquí el ducto es más pequeño y también se conecta a una turbina, ¿sí? Entonces, como tenemos agua ahora, en resumen, pero en estado gaseoso, sale y además está presurizado, aquí hay un flujo. Ese flujo, una vez más, mueve estas turbinas, mueve al generador, genera una diferencia de potencial y luego ese vapor de agua residual, ustedes deben haber visto alguna vez, incluso en los Simpsons. Aquí no tenemos plantas nucleares ni nada por el estilo, pero ustedes ven por ahí esas nubes de humo blanco, ¿no? Lo que sale, en resumen, es solo vapor de agua residual de las calderas. Ese es el principio de funcionamiento de la energía nuclear. Pero todo se basa, todas las transformaciones de energía eléctrica por lo general tienen que ver con agua y calentamiento, ¿no? Antes de Coca-Cola Sinclair y de la Revolución Ciudadana, teníamos nosotros calderas que no utilizaban energía nuclear, sino que utilizaban combustible fósil, utilizaban diésel, por ejemplo. Entonces, igual, aquí simplemente se quemaba combustible, se calentaba la caldera, se elevaba la presión, se llevaba a la turbina, y eso generaba energía eléctrica y listo, ¿no? Solo que aquí las calderas eran más pequeñas, y en cambio cuando hablamos de una planta nuclear se requiere muchísima más agua, incluso para enfriar o para mantener estable esta cuestión de la desintegración. No sé si está claro, tal vez alguna otra duda o pregunta quizá. Chicos, chicas. ¿No? Profe, Dime. yo tengo un poco de curiosidad. Dime, Jan. Ella y hacía que la turbina gire y eso generaba energía y venían nuestras casas, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, ¿cómo sabe cuánta energía utiliza cada electrodoméstico? O sea, ¿cuál es la energía necesaria? Supóngase porque, o sea, la nevera no usa la misma energía que usa mi celular cuando lo pongo a cargar. Entonces, ¿cómo se sabe cuánta energía necesita? Ya, correcto. Lo que pasa es que, bueno, como les digo, ustedes ya van a estudiar con muchísimo más detalle esto de aquí en un año. Como les digo, ojalá tenga la suerte de volvernos a encontrar por ahí. Pero, ¿cómo
¿cómo sabemos cuánta energía se requiere? Pues, en resumen, aquí se genera una diferencia de potencial, básicamente que es una variación de energía potencial eléctrica constante, que yo qué sé, será 120 voltios RMS, ¿sí? Por ahí, cuando hablamos de electricidad, ¿cómo sabemos cuánto se debe consumir? Ahí hay una cuestión básica, que es la ley de Ohm, que nos dice que esta diferencia de potencial, que se relaciona con esto en resumen, depende de la corriente y la resistencia. Entonces, ¿cuánto consume en función de la carga que nosotros coloquemos? Entonces, yo qué sé, cuando colocamos una nevera, resulta que esta resistencia es muy grande, entonces consume poca corriente, o mejor dicho, cuando utilizamos una computadora, la resistencia es grande, poca corriente, se necesita poca energía. Si conectamos una lavadora, una refrigeradora, las resistencias ahí son más pequeñas, entonces consumen más corriente. Y así, en función, ¿cómo sabe la red eléctrica eso? Básicamente por leyes físicas que gobiernan el funcionamiento de la electricidad y la electrónica. ¿Eso está claro, Jan? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. O sea, la Genial. resistencia viene en cada electrodoméstico. Correcto. Ajá, cada electrodoméstico tiene una resistencia característica. Ya, Ajá, ya. sí, por eso ustedes pueden ver, ajá, en sus electrodomésticos, ahí les dicen cuánta potencia consume. Esa potencia es una función de la resistencia que tiene, de la oposición que tiene, del trabajo que hay que hacer para que funcione. Sí, como les digo, de pronto aquí las ideas son muy básicas y lamentablemente no puedo tardarme mucho tiempo en eso, sino con gusto les explicaría esa cuestión. Pero bueno, dudas, preguntas adicionales, quizá, chicos, chicas. La cuestión de la física es interesante, ¿no? Nos explica todo. Gobierna la tecnología actual. Dudas, preguntas adicionales, insisto una vez más, muchachos, muchachas, ¿no? Muy bien, entonces, como les había dicho, tomémonos un receso de, ya no 10 minutos, más bien unos 5 minutos nada más para tomar agua, ir al baño o algo por el estilo. Y nos vemos en 5 minutos para continuar con la última parte, que es el trabajo de la fuerza de rozamiento y el trabajo de fuerzas variables. Y terminaríamos con el trabajo de fuerzas conservativas y no conservativas. Entonces, 5 minutos, nos vemos en breve, chicos y chicas.
Muy bien, chicos y chicas. Entonces, continuando con lo que les había comentado, ahora les voy a hablar el trabajo de una fuerza que es interesante, que es el trabajo de la fuerza de rozamiento. Trabajo de la fuerza de rozamiento. Y para analizar el trabajo de la fuerza de rozamiento, vamos a plantear una situación limitada, como ya han visto, y luego simplemente vamos a extrapolar. ¿Y cuál es la situación limitada? Tenemos un cuerpo que está sobre una superficie rugosa, tiene una masa m, tiene una rapidez constante, dado o debido a que existe, disculpen, a que existe una fuerza externa. ¿De acuerdo? Entonces, con eso en mente, no se olviden, les resalto por aquí lo que es interesante. Esto será el desplazamiento, está hacia la derecha. Y, muy bien, les hago el diagrama de cuerpo libre solo para tener presente qué fuerzas están o actúan. La fuerza que actúa para el trabajo será la fuerza externa. Y habrá también la fuerza de rozamiento, que será de tipo cinética, porque existe desplazamiento entre superficies, cambio de posición relativa entre las superficies en resumen, y tenemos el peso. Muy bien, tanto la normal como el peso en esta situación no realizan trabajo porque forman un ángulo de 90 grados. Las únicas fuerzas que podrían realizar trabajo es la fuerza externa y la fuerza de rozamiento, que es de tipo cinética. Ahora, con ese enfoque, nosotros podemos partir igual de la definición general. El trabajo neto en esta situación, ¿cuánto valdría, chicos y chicas? Y eso sí podemos definirlo. Cero. Cero. ¿Cuál es la justificación para que sea cero? Que la velocidad es constante. Que la velocidad es constante, correcto. No hay cambios en la energía cinética. Eso quiere decir que en nuestro caso, miren, el trabajo que hace, el trabajo neto se manifiesta como trabajo externo debido a la fuerza externa, más el trabajo de la fuerza de rozamiento cinética tiene que ser igual a cero. Y llegamos a una conclusión similar a la que ya habíamos estudiado con anterioridad. Miren ustedes, el trabajo externo se manifiesta como menos el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si es igual a cero, primero los dos trabajos tienen que ser iguales en magnitud. Ahora, el trabajo que hace la fuerza externa es un trabajo activo, el trabajo que hace la fuerza de rozamiento deberá ser resistivo, y cuando sumo esos trabajos para que sea el trabajo neto cero, deberá darme cero en resumen. ¿De acuerdo? Lo primero que nosotros notamos. ¿De acuerdo? Ahora, en esta situación, ustedes pueden fijarse que podemos definir, podemos encontrar esto. Miren, el trabajo externo se manifiesta como menos el trabajo de la fuerza de rozamiento. El trabajo de la fuerza de rozamiento cinética será fuerza de rozamiento cinética por el desplazamiento. Y aquí hay una parte que se suelen olvidar. No se olviden que estoy encontrando el trabajo. Si lo definen así, ¿estaría bien o estaría mal? Falta el coseno del ángulo. Correcto, faltaría el coseno del ángulo. No se vayan a olvidar de eso. Entonces, aquí ustedes pueden poner esto. ¿Sí? No se olviden. Ponemos coseno del ángulo. Coseno del ángulo. Listo. ¿Cuánto vale el coseno del ángulo en esa situación? 180. 180 grados es el ángulo, por ende el coseno del ángulo, ¿cuánto valdrá? -1. Será -1, por ende, el trabajo de la fuerza externa será fuerza de rozamiento por el desplazamiento. Ahora, les invito a ustedes que hagan el siguiente experimento. Por favor, van a frotar sus manos varias veces. ¿Qué es lo que sienten inmediatamente ustedes? ¿O qué es lo que hacen cuando hay mucho frío? Se genera calor. Se genera calor, exacto.
Entonces, miren, este producto de la fuerza de rozamiento por desplazamiento se manifiesta básicamente como un tipo de energía, como calor. ¿De acuerdo? ¿Qué les quiero decir con esto? Miren ustedes que el trabajo de la fuerza de rozamiento cinética es menos el calor. ¿De acuerdo? Tengan presente eso, chicos y chicas. ¿Y por qué? ¿Qué es el calor? Igual, como les digo, no es un curso de termodinámica, pero el calor es una forma de energía que se va, en resumen, cuando existe una diferencia de temperatura entre dos cuerpos, básicamente, ¿no? Y esta energía fluye del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Cuando nosotros frotamos nuestras manos, ¿qué es lo que pasa? Por ahí ustedes ya saben, dado la fuerza de rozamiento, hay una interacción entre esas superficies, hay choques en resumen, y esos choques entre las superficies se traducen en choques entre las moléculas y estos choques producen que las moléculas se muevan con más rapidez, que vibren con más rapidez. Esa vibración con más rapidez de las moléculas, en resumen, es lo que nosotros sentimos como temperatura, ¿no? Entonces, mientras más frotamos, más choques hay, más se incrementa la temperatura de las manos, pero el ambiente sigue exactamente igual. Como sigue exactamente igual, en resumen, hay un flujo de energía que va desde nuestras manos, que sería lo que adquiere mayor temperatura, las que adquieren mayor temperatura, hacia el ambiente. ¿Sí? Dicho de otra forma, chicos y chicas, ¿qué quiere decir esto que está por aquí? Que este trabajo externo, a la final que hace esta fuerza, se manifiesta como una pérdida. Se fuga hacia el ambiente como calor. Con eso en mente, muchachos, muchachas, ¿tienen alguna duda o pregunta? No dudas, no preguntas. Listo. Ahora, simplemente voy a extrapolar la definición general que teníamos. Ustedes recordarán, la definición que teníamos antes era el trabajo externo se manifestaba como cambios en energía mecánica, ¿de acuerdo? Entonces, aumento de la rapidez, una ganancia de altura, la deformación de algún resorte. Pero si estamos en una situación que hay resortes, entonces aquí debemos agregarle más, algo más, que es el calor que se pierde. Entonces, el trabajo externo se puede manifestar como cambios en energía mecánica o como energía que se fuga hacia el ambiente. Y esta ecuación que está por aquí es la que debemos recordar. Esta es una ecuación completa y luego nosotros daremos un análisis en función de la situación que tengamos, ¿no? Entonces veremos si hay cambios en la rapidez, habrá cambios en energía cinética. Si hay cambios de altura, habrá cambios en energía potencial. Si hay resortes, habrá energía potencial elástica. Si hay superficies rugosas, habrá calor. ¿Está claro, chicos y chicas? Sí, profe. Genial. Muy bien. Igual, ¿de dónde surge esta ecuación? Lo surgiría de hacer un análisis similar al que está por aquí. Debería ponerle aquí coeficiente de rozamiento. Aquí tendría que agregar el trabajo de la fuerza de rozamiento. Esto pasa como menos y ya sabemos que esa fuerza de rozamiento es cinética, entonces luego se convierte en calor y llegamos a esto que está acá, ¿no? No es de interés, no, para no ya no nos queda mucho tiempo más bien. Entonces, si gustan, les invito a ustedes que demuestren esto, pero no es complicado. Solo habría que agregarle lo que les digo en la situación anterior. Ahora, les pregunto otra cuestión. ¿Será que siempre la fuerza de rozamiento se manifiesta como calor? ¿Qué me dicen ustedes? Es decir, ¿la fuerza de rozamiento siempre es resistiva? Veamos. Les voy a planear la primera situación o una primera situación. ¿Cuál es esa primera situación? Resulta que esto es rugoso. Aquí aplico una fuerza y resulta que esta fuerza que está por aquí es menor que la fuerza de rozamiento estático máxima. Por ende, aquí existe fuerza de rozamiento. ¿Existiría fugas como calor quizá, chicos, chicas, en esa situación? No, porque ¿Mm? no se movería.
Correcto, primero no hay trabajo, o sea, no habría desplazamiento, ¿no? Porque aquí les digo velocidad cero, en resumen les dije que estaba quieto, velocidad cero, no hay trabajo, no habría estas pérdidas. Ahora, les planteo otra situación. ¿Cuál es la siguiente situación de pronto? Ahora, tengo un cuerpo, sobre ese cuerpo actúa una fuerza, ese cuerpo está sobre una superficie lisa, esto es liso, ¿no? Pero sobre ese cuerpo pongo otro cuerpo y estos tienen superficie rugosa. Acá arriba sí hay rugosidad. Aquí aplico una fuerza. Entonces, la fuerza de rozamiento en esta situación se colgó. La fuerza de rozamiento para el cuerpo A, para el cuerpo que está arriba, ¿hacia dónde se dirige? Hacia la derecha. Fuerza de rozamiento para A se dirige hacia la derecha. Entonces, miren, y es una fuerza de rozamiento estática. El desplazamiento de ese sistema, de esos dos cuerpos, también estará hacia la derecha, ¿no? Entonces, aquí, desplazamiento hacia allá. Igual, supongo que la velocidad de A respecto de B es cero. No hay deslizamiento, en resumen, ¿no? Ahora les pregunto, ¿la fuerza de rozamiento estática en ese caso es activa o resistiva, chicos y chicas? Activo. Es una fuerza de rozamiento activa. ¿Esa fuerza de rozamiento se manifiesta como calor o no? No, solo la cinética, ¿no? No se olviden que la cinética es la que se manifiesta como calor. Aquí, si hay fuerza de rozamiento, no se olviden que no hay choques continuos, entonces no habría el incremento de la temperatura. Muy bien, tengan eso en mente, chicos y chicas, y finalmente vamos con la última parte que me interesa, y es hacerles notar lo interesante del enfoque de trabajo y energía. Toda esta clase y la clase anterior se traducen o se reducen a esta expresión. Eso es todo lo que debemos recordar, dominar, ¿no? Y vamos ahora respecto al trabajo de una fuerza variable. Entonces, les planteo la siguiente situación. Tengo un cuerpo, sobre ese cuerpo tengo una fuerza que tiene la misma dirección siempre, ¿de acuerdo? El desplazamiento está en esta dirección, solo que es una fuerza variable en el tiempo, va cambiando su magnitud, ¿de acuerdo? Y lo que queremos hacer es encontrar el trabajo de esa fuerza. Trabajo de esa fuerza, ¿de acuerdo? Es lo que queremos hacer. ¿Qué enfoque tomamos para esa situación? El enfoque que hemos tomado o que hemos hecho para cualquier situación variable. Cuando las cosas son variables, cuando cambian en el tiempo, no se olviden que es lo que hacíamos, tomábamos un intervalo de tiempo muy pequeño que se parecía a cero, haciendo que dividamos, por ejemplo, esta trayectoria, este desplazamiento, ¿no? Puedo dividirlo, por ejemplo, en estos pequeños tramos. Aquí los estoy exagerando, ¿no? Pero la idea será esa, ¿no? Estos pequeños tramos que están por aquí serán muy pequeños, tan pequeños que en este intervalo, por ejemplo, de 0 a 1, la fuerza parece variable, constante. De 1 a 2 también parece constante. De 2 a 3 parece constante, pero no se olviden que va aumentando, ¿no? Entonces, la fuerza 2 es mayor, la fuerza 3 es mayor, o a la final lo que sabemos es que la fuerza 1 es diferente que la fuerza 2, diferente de la fuerza 3 y bla, bla, bla. Es decir, son fuerzas distintas a lo largo de todo el intervalo. ¿Está claro lo que les propongo, muchachos y muchachas? ¿Sí? Muy bien. Sí, insisto, lo que hacemos es a esta situación durante todo el intervalo donde observo que la fuerza va cambiando. Entonces, miren, tengo una fuerza variable. Entonces, miren, fuerza como función de tiempo cambia. ¿Sí? Tiene valores distintos para cualquier instante de tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Dividimos a todo ese desplazamiento en intervalos muy chiquitos. ¿Cuán chiquitos? Lo suficientemente pequeños para que yo vea que la fuerza es constante en ese intervalo. ¿Está claro? Entonces, estas fuerzas son diferentes, pero son constantes en esos intervalos. ¿Está claro hasta ahí, Juan? Sí, profe. Ya, genial. Entonces, como son constantes en los intervalos, fíjense ustedes, el trabajo de la fuerza se va a traducir en ¿qué? El trabajo de la fuerza en el intervalo de 0 a 1, más el trabajo de la fuerza en el intervalo de 1 a 2, más el trabajo de la fuerza en el intervalo de 2 a 3, más
bla, 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 hasta el trabajo de la fuerza en n menos 1 hasta n. ¿Sí? Este n es tan grande como sea necesario para hacer parecer a la fuerza constante. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Sí? Si tengo que dividir, por ejemplo, en 10 intervalos, porque en esos intervalos la fuerza parece constante, en 10 intervalos. Pero si tengo que dividir en 4.385.000 intervalos, divido en 4.385.000. En realidad eso no importa. Lo que sabemos es que los intervalos tienen que ser muy chiquitos. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Genial. Ahora, como yo sé que esos trabajos son constantes en resumen, este trabajo que está por ahí básicamente se manifestaría en este intervalo de 0 a 1 como un cambio de energía cinética, ¿verdad? Como cambio de energía cinética, ¿de cuánto? Iría el cambio de energía cinética de 0 a 1, más un cambio de energía cinética de 1 a 2, más un cambio de energía cinética de 2 a 3, más bla, 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 hasta que llegamos a un cambio de energía cinética de n-1 hasta n. ¿Sí? Entonces no se olviden que un trabajo neto, en resumen, se manifestaría como cambios de energía cinética. Aquí estoy asumiendo que es trabajo neto en ese intervalo. ¿Sí está claro, chicos, chicas? Ahora, el cambio de energía cinética es energía cinética final, es decir, energía cinética en 1 menos energía cinética en 0. Más energía cinética en 2 menos energía cinética en 1. Más energía cinética en 3 menos energía cinética en 2. ¿Sí está claro? Lo que estoy haciendo es final menos inicial, final menos inicial, final menos inicial. Más bla, 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 hasta que llegamos a energía cinética en n menos energía cinética en n menos 1. Y fíjense que hay una cosa muy interesante, que la energía cinética inicial se queda sola, pero miren, energía cinética en 1, luego me paso a esta, miren, energía cinética en 1, pero menos, se elimina. Acá tengo energía cinética en 2, pero en el siguiente tengo energía cinética en 2 también, pero menos. Y en 3 se va a eliminar con el siguiente intervalo, hasta que llego acá al intervalo de n-2 hasta n-1, y aquí se va a simplificar el n-2 con el anterior y el n-1 con este. La energía cinética en n no tiene con quién simplificarse, ¿no? Porque esta de aquí debería simplificarse con la siguiente. Pero ya no hay siguiente. Eso quiere decir, fíjense ustedes, que tengo la energía cinética en n menos energía cinética inicial. O dicho de otra forma, el trabajo de esa fuerza que es variable en el tiempo se manifestó como energía cinética final menos energía cinética inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que miren ustedes, no nos importa si la fuerza es variable o constante. El enfoque de trabajo y energía es un enfoque muy potente, porque nos sirve para fuerzas variables. ¿Está claro, chicos y chicas? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos con la otra situación que me interesa. La otra situación que me interesa será una fuerza que es variable, pero es variable en dirección. Entonces les pongo por aquí, porque hasta ahora solo hemos hablado de trabajo de fuerzas en trayectorias rectas. Entonces miren ustedes, voy a poner por aquí algo. Pongo por aquí una fuerza, una fuerza, una fuerza, una fuerza. ¿Cuál es la característica de esta fuerza? La característica de esta fuerza es que me da una fuerza tangencial que es constante. Fuerza tangencial constante, fuerza tangencial constante, fuerza tangencial constante. Entonces no se olviden, la idea de esta fuerza es que tangencialmente es la misma. Ahora, la parte centrípeta en realidad no me importa. La componente centrípeta puede ser variable. Centrípeta dije, ¿no? Control Z, control Z, control Z. Aquí, fuerza centrípeta. Acá, fuerza centrípeta. Fuerza, caray, estoy mal. Acá, fuerza centrípeta. Y miren ustedes. Ahora, lo que queremos hacer es encontrar el trabajo de esta fuerza en esta situación, ¿no? Entonces, miren, el trabajo de esa fuerza que está por ahí va a ser igual, en resumen, a la misma idea que tenía antes. ¿Cuál es la idea que les había planteado con anterioridad? Voy a dividir los intervalos, ¿de acuerdo?
de tal forma que sean tan pequeños que parecen una recta. Entonces, fíjense, cuando tengo eso, lo que tengo en resumen es que tengo esto que está por aquí y la fuerza tangencial está de esta forma. Y la fuerza centrípeta está de esta forma. Fuerza tangencial, fuerza centrípeta. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, cuando quieren contar el trabajo de esa fuerza, igual, dividen en intervalos, ¿no? El trabajo de la fuerza será igual a trabajo en el intervalo de 0 a 1, más trabajo en el intervalo de 1 a 2, más bla, 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 hasta que llegamos al trabajo de n menos 1 hasta n. ¿Sí? Divido en intervalos muy chiquitos. Pero ahora ya no quiero hablar de los cambios en energía cinética, sino más bien desde el enfoque de trabajo. El trabajo, en resumen, ustedes recordarán, era fuerza, punto, desplazamiento. Y fíjense ustedes, en ese intervalo he conseguido que la fuerza aparezca constante, por ende va a ser fuerza tangencial, punto, desplazamiento, pero como están en la misma dirección, voy a multiplicar por este pequeño arco, ¿no? Entonces, aquí este desplazamiento que está por aquí se parece al arco, lo que ya habíamos visto antes con movimiento circular. Entonces, miren, tengo el arco de 0 a 1, más fuerza tangencial, el arco de 1 a 2, más bla, 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 hasta que llegamos fuerza tangencial en el arco de n menos 1 hasta 1. Ahora, les pregunto, ¿por qué no tomé en cuenta la fuerza centrípeta? ¿Por qué no genera trabajo? Porque no genera trabajo. Entonces, esta cuestión es importante. Y fíjense ustedes, si es que la fuerza tangencial es la misma, tengo fuerza tangencial como factor común y estoy sumando simplemente el arco de 0 a 1 más el arco de 1 a 2 más el arco de 2 a 3 más el arco de 3 a 4 más el arco de bla, 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 hasta que llegamos a n menos 1 hasta n. Es decir, fíjense, lo que estamos sumando es todos estos pequeños tramitos. Sumo todos estos pequeños tramitos, hasta que llegamos al punto. ¿Y qué es lo que representa ese sumatorio de los arcos? Sumo todos estos pequeños tramos, ¿no? Miren, estoy sumando todos estos pequeños tramitos que parecen rectas. El desplazamiento. No es el desplazamiento porque el desplazamiento es un vector. El desplazamiento sería esto. La distancia recorrida. Excelente. Sería esto que está por aquí es la distancia recorrida. Sería el desplazamiento si es que fuera una línea recta, pero como estamos en una curva, entonces no. Entonces, miren, el trabajo de una fuerza variable en dirección, o es más, el trabajo de una fuerza en una trayectoria curva se manifiesta como la fuerza tangencial multiplicado por la distancia recorrida. Eso es lo que debemos tener en mente. No se olviden que aquí la condición, la premisa es que la fuerza tiene que ser constante, la tangencial tiene que ser constante. Si es variable, ya no nos sirve esa interpretación, sino que debemos utilizar trabajo y energía o resolver con integrales. Muy bien. Y de hecho, la idea que yo les planteo por aquí, estos sumatorios que he establecido por aquí, es una definición muy escueta, poco formal de una integral. Pero la idea de la integral es esa, en resumen, para que ya se vayan familiarizando. De aquí a pocos meses ya van a tener que trabajar con eso. Muy bien. ¿Tienen dudas o preguntas quizá? ¿Algo que no esté claro, chicos y chicas? ¿Todo está claro? Muy bien. Entonces, me hace falta el último objetivo de esta clase, que es el trabajo de las fuerzas conservativas. En la siguiente clase lo haremos, no nos tardaremos más de 10 minutos en definir el trabajo de las fuerzas conservativas. Ya les he hablado de las fuerzas conservativas intrínsecamente, no específicamente. Será muy, muy, muy fácil, muy sencillo, y como su nombre lo indica, el trabajo de las fuerzas conservativas es el trabajo de fuerzas cuyo trabajo se conserva, en resumen, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, dudas, preguntas, vi que alguien levantó la mano. Karina, cuéntame. Profe, una pregunta. En la prueba del día jueves que va a ir energías. No. En la prueba ya les había dicho, va va impulso y cantidad de momento lineal y todo lo que implica, ¿no? Conservación, choques, todo eso. Va sistema de partículas, va dinámica del sólido rígido, dinámica rotacional, en resumen, ¿no? Equilibrio, torque, inercias rotacionales,
impulso, eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien, agradezco su asistencia, chicos y chicas, y eso sería todo por hoy. Nos vemos la siguiente clase. No se olviden que en la siguiente clase teníamos la prueba. Y eso es todo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya nos aproximamos al cierre del curso, ¿no? ¿Dudas? ¿Preguntas? Insisto. No, profe. No, genial. Gracias por su asistencia. Nos vemos, muchachos. Que les vaya muy bien. Hasta luego, profe. Chao, chicos. Hasta luego. Chao, chicos.